Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, buen día. Un saludo cordial desde acá de su programa Todo en Común, un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Bien, continuamos presentando experiencias de jóvenes que vienen aportando en hacer cambios en la sociedad y también ayudando a que las relaciones humanas, sociales sean cada vez mejores y también a partir de ello se puedan haber, digamos, la expresión, la oratoria como un elemento clave también a nivel informativo, a nivel relacional, a nivel comunicacional. Entonces hemos invitado el día de hoy a Jonathan Ayala, un joven de 23 años que ya tiene 8 años como profesor de oratoria y vamos a hablar, y bueno, ya es estudiante de Derecho y justamente vamos a hablar con él sobre su experiencia en este esfuerzo que hace por enseñar la oratoria. Y bien, vamos a hablar sobre cuáles son los elementos que le dan importancia a la oratoria. Jonathan, bienvenido al programa Todo en Común. Buenos días y especialmente al público que está en estos momentos prestando atención al video. Bien, Jonathan, cuéntanos un poco cómo así inicias tu experiencia de hacer este desarrollo, este ejercicio de la oratoria. Yo empecé oratoria desde muy joven, de los 12 años aproximadamente. Me acuerdo y creo que para muchos jóvenes le habrá pasado la misma situación. El profesor pregunta algo, tú sabes la respuesta, pero por timidez no la dices y te quedas así reservado. Pero llega tu compañero al costado y dice la respuesta, la misma que tú ibas a decir. Entonces el profesor lo premia y eso me ha pasado muchísimas veces. Y en vista de eso, mi hermana mayor Evelyn, me matriculé en el curso de oratoria y creo que ha sido algo muy beneficioso para mi vida personal, profesional, académica. Y me ha ayudado demasiado el curso de oratoria. Sí, y entonces una primera motivación que has tenido ha sido la oratoria como digamos, un recurso para vencer el miedo, un recurso para poder expresar aquello que te limitaba por la timidez, ¿no? Exacto. Más que vencer el miedo, y muchas escuelas de oratoria ya son muy promocionales, dicen, elimina tu miedo escénico. No puedes eliminar tu miedo escénico. El miedo escénico se genera por la adrenalina que uno drena a través del sistema endocrino. Lo que uno puede hacer, y lo que yo enseño, es a saber controlar tus miedos, tus nervios. Eso es lo que yo les enseño a los jóvenes, a los niños y a los adultos. A controlar su miedo a través de técnicas de respiración, a través de elementos que le van a servir para que puedan exponer de manera efectiva sus temas. Sí, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Jonathan. ¿Cómo así? Es decir, una cosa es que tú hayas visto la importancia de la oratoria para que puedas lanzarte al ruedo, como decir, y puedas expresarte mucho más. Pero esa es una cosa, ¿no? Es decir, que ya tú hayas tenido digamos, algunos criterios, algunas técnicas que te permitan dar un discurso coherente, un discurso florido, un discurso, digamos, transparente. Pero de ahí, dar el salto a enseñar, ¿qué es lo que te mueve? He enseñado a niños, jóvenes y adultos, pero más me apasiona a los niños. Me encanta enseñar a los niños porque tengo una paciencia enorme, y entonces de la cual muchas personas carecen, porque le pones con un niño 5 minutos y ya la persona está explotando. En cambio yo no, yo puedo estar 5 horas con los niños conversando con ellos y eso me motiva más, porque me pongo en el papel de ellos. Yo cuando tenía su edad no tenía un profesor que me diga, Jonathan, haz esto, Jonathan, estudia ese tema para que lo exponga. No tenía esa presión, tal como yo lo exijo a los niños. Yo les exijo a los niños, sí, pero sin pasar al otro extremo. Yo les enseño a ellos porque yo veo en ellos el reflejo de mí cuando era niño. Yo no tuve esa oportunidad, sino después. Tengo niños de 7 años que exponen muy bien, tienen la voz igual a la mía, el tono de voz igual. Y me imagino, me pongo en el lugar, digo, acá 10 años, ¿cómo será ese niño? Entonces se siembra para que después se tenga buenos elementos para el país. Sí, Jonathan, ¿por qué es importante que un niño, un joven, un adulto sepa oratoria? Es importante para que aprenda a transmitir sus ideas, aprenda a transmitir sus propuestas, criticar principalmente. En el curso de oratoria es lo que se enseña. Primero, como dice Lope de Vega, una vez le preguntaron,
¿cómo compones? Y él respondió, leyendo. De lo que leo, imito. De lo que imito, escribo. Del escrito, borrado. De lo borrado, escogiendo. Primero se enseña a los niños a aprender a leer y a comprender todo lo que tienen en la mano. Después se les enseña a imitar. Es decir, escoger poesías, poemas, discursos de aquellos personajes en la historia, de que los grandes líderes, Martin Luther King, Víctor Olaya La Torre, Abraham Lincoln, buenos discursos, y los niños se les enseña a hacer fragmentos para que los imiten. Y después usan su propio estilo. Me acuerdo cuando mi profesor me dijo, Jonathan, imita todo lo que hago, copia todo lo que hago. Y una vez que sepas suficiente oratoria, usa tu propio estilo. Y eso es elemental para el curso de oratoria. Primero, aprender a leer, después a imitar y después usar tu propio estilo. Sí, y ahí, de hecho, tiene que haber, ustedes como profesores, sugerir lecturas que son, digamos, de obligación, ¿no? Claro. Entonces, supongo que ustedes irán, digamos, a los libros más históricos, de los, no sé, recurrir a lectura, digamos, de los tiempos de los griegos, no sé, es Claro. decir... Hablando de los griegos, me acuerdo de Móstenes, un gran orador y ejemplo para mí, porque él era tartamudo. Y llegando a la plaza, exponiendo sus temas, tenía muy buenas ideas, pero tartamudeaba. Entonces él tomó la decisión de irse de viaje a la playa, y en la playa se quedó todo un año entero, y practicaba el curso de oratoria, practicaba a través de 3 piedritas chiquitas, las ponía bajo su lengua y practicaba, pero no practicaba solamente los domingos como algunos cursos de oratoria, ni siquiera martes y jueves, ni siquiera 1 hora o 2 horas, practicaba al día 15 horas, durante todo un año, para mejorar esa parte. Sí. Tú señalabas, de hecho, ya estamos viendo que la importancia de que si alguien quiere expresarse, de hecho tiene que tener que expresar. Y por eso es clave la lectura Es y elemental. lecturas seleccionadas, digamos, ¿no? Pero también este proceso que tú hablas de como una segunda etapa, que es de la imitación, habría también un poco que buscar que aquella persona que imita pueda tener cierta claridad en identificar las características de la persona a imitar, ¿no? ¿Es fácil ese proceso? Poco complicado en los niños, especialmente porque los peruanos de algún modo somos un poco temerosos, tímidos, la mayoría. Universidades de Chile ya tienen el curso de oratoria de su primer ciclo en la universidad, igual que el de Colombia y el de México. En Perú hay curso de oratoria, pero como taller, no como curso elemental en la universidad. Y para un niño a veces es complicado. Y yo estoy con esos niños apoyándolos. Howard Gardner dice que todo niño es un mundo diferente. Yo también lo digo. Cada niño es un universo distinto. Algunos toma un año para que dominen el curso de oratoria, para que aprenda a expresarse bien y correctamente. Toma un año, algunos le toma una semana. Claro. Y esa es la diferencia. Los niños les enseño discursos patrióticos, como el de José de San Martín. El discurso que dijo, todos los peruanos somos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos, la arenga de Simón Bolívar también que se dijo. Esos discursos yo les enseño a los niños para que tengan un fortalecimiento de su identidad nacional. Claro. Primero con discursos nacionales, y después ya otros discursos de otros personajes históricos en la historia universal. Ahora, una cosa es manejar, digamos, la lengua, manejar, digamos, algunos contenidos a transmitir interesantes, digamos, ¿no? Pero también está el lado de la forma, ¿no? Es decir, la manera como lo dices y la manera como lo expresas, tal vez gesticulando, tal vez con usas las manos. También eso incluye, digamos, el curso que Claro. enseñas. En la oratoria son varios elementos, demasiados elementos. Explícanos un poco eso, porque yo creo que la gente es importante. Yo en oratoria enseño 3 elementos, Sí. no, 7 elementos básicos de oratoria, 7 puntos, la cual yo lo llamo 7 puntos básicos de un orador. Primero está el tránsito inicial, es el lugar donde estás sentado, es el lugar donde te vas a dirigir, donde te vas a posicionar. Algunos van con las manos en los bolsillos, otros van de esta postura, debes ir con las manos al costado. Luego está la ubicación, que es en el centro, ni tan adelante ni tan atrás. Luego de eso viene la postura, pie ligeramente separado, espalda erguida, mirada al frente. No mirar al techo ni al suelo, sino a tu público. Después de la postura viene el silencio psicológico. Le pregunto, ¿qué pasa si estás a punto de exponer y notas que tus compañeros del fondo están conversando? ¿Qué hace el orador? ¿Qué hace el niño? Yo les enseñé, espérate unos 10 segundos. Analízalo. Más de 10 segundos ya no puedes esperar porque se está ocupando todo tu tiempo. A partir de los 10 segundos, si notas que está conversando, empiezas a hablar, pero con voz alta. Después, del silencio psicológico, viene el saludo, que el saludo es importantísimo para mí. A mí me ha servido demasiado en la universidad porque con el saludo ya me ganaba a los profesores. Me acuerdo un saludo que dije a un profesor de mi carrera. Honorable maestro, distinguidas compañeras y respetables compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Y el profesor ya con eso me había puesto la nota. Después viene la autopresentación y después último tu mensaje.
Son varios elementos. También incluye los ademanes, el tono de voz, el énfasis, pero también el contenido. Son varios elementos, pero ya depende del orador cuál elemento predomina que otro. Digamos, un orador no puede tener tono de voz alto. Su voz es bajísima, pero su contenido es elemental. Es importante, como le pasó a Gandhi. No tenía el tono de voz tan alto, pero su información, su contenido para la lucha contra los ingleses era muy importante. Y a todo el pueblo lo convenció. Uno de los oradores, como Alan García, tenía un tono de voz alto, enorme, y la gente se quedaba impresionada. También como Abraham Lincoln, grandes oradores que a veces la voz opaca el contenido, pero también a veces el contenido opaca a todo lo demás. Ya no importa si está con las manos sobre bolsillos. Esas son varias situaciones que le presentan a los niños. Hay todo, es decir, por lo que señalas, hay toda Variedad. digamos, una presentación escénica, ¿no? Hay toda es decir, cómo acompañas el discurso, ¿no? Reforzándolo con los ademanes, con las inflexiones, el tono de la voz y todo ello, ¿no? Entonces ahí yo me coloco en la siguiente situación, ¿no? Si tú tienes un buen tiempo imitando a alguien, ¿cómo haces para descubrir tu propio estilo? Descubrirse a sí mismo. Esa es una de las inteligencias que planteaba Howard Gardner, la inteligencia interpersonal, descubrirse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Yo les enseño a los niños a improvisar también. Le doy un tema, una palabra sencilla, fácil, color amarillo. Y el niño tiene que ponerme 1 minuto o 2 minutos sobre ello. Lo que él piensa el color amarillo. El color amarillo es un color del arco iris, un color hermoso, lleno de tranquilidad, de pasividad para todos los compañeros. Le menciono el color rojo. El niño tiene que poner sobre el color rojo. Una improvisación más sencilla le podría plantear: cuéntame qué hiciste desde que te levantaste hasta que ya estés al curso de oratoria. El niño, yo le digo, pero tienes que hacerlo con actitud positiva, elemental. Y yo le digo, hazlo de esta situación. Me levanté a las 8 de la mañana, pero no quería hacerlo. Entonces me cubrí con la sábana. Pero en ese momento mi mamá se acercó y me gritó: Jonathan, levántate, que tienes que ir a tu curso de oratoria. Y tienes que hacerlo con esa actitud. Ahí poco a poco ya va agarrando y obteniendo su estilo propio. A partir de ese momento va a saber qué además le conviene, qué tono de voz de elevar para que se le adecue al alumno y qué contenido emplear. Dos elementos ahí claves me parece en la oratoria, ¿no? Uno es el propósito de persuadir y convencer, ¿no? Entonces, no es sencillo ello, ¿no? Además, para nada. Para convencer necesitas tener mucho contenido. Ajá. Para convencer... Y argumentación también, Exacto, ¿no? Porque no, como dice en la Biblia a veces, leyendo. Si no lees, si no estudias, mejor no hables. Entonces, debes leer y comprender todo lo que lees, especialmente. Y para eso, a partir de ello, ya puedes convencer a las personas. Explicarles y educarlos, eso ya es convencer. Educar a las personas brindándoles información que tal vez ellos no conocían o carecían, ya eso es convencer. Claro. Ojalá nuestros líderes nacionales tuvieran eso, ¿no? Exactamente, los congresistas, en la mayoría, no todos, porque generalizar en pleno siglo XXI es un error. Muchos de los congresistas carecen de eso, de la oratoria, de saber persuadir, convencer, de tener llegada y conexión con el pueblo, que tanto lo necesita. El pueblo a veces no siente que son muy bien representados. Los parlamentarios, viene la palabra parlar, hablar, convencer. Y ahora actualmente se carece de ello. Me acuerdo del Congreso de hace 50 años, muy buenos diputados que había en ese entonces. Seguro. Demasiado buenos, entonces ahora se carece de ello. Ya no hay poesía en los discursos. Claro, y además uno puede pensar que la oratoria tiene un propósito fundamentalmente, digamos, de movilización de masas, de convencimiento. Pero tú rescatas algo que es muy importante, que es que la oratoria tiene también una función pedagógica, educativa, ¿no? Es decir, porque solo así es que tú puedes, digamos, llegar a que las masas puedan seguirte, ¿no? El Perú carece de personas que lean. Estamos últimos, penúltimos. Hay que considerarnos que estamos últimos mejor para sentirnos más interesantes en el tema, en lectura. Y de lo que leen, muy pocos entienden o comprenden. Porque en las escuelas siguen las escuelas tradicionalistas. Les llenan demasiados cursos, pero no fortalecen ninguna inteligencia. Como mencioné hace unos minutos, Howard Gardner plantea las inteligencias múltiples. Antes tú resolvías un problema de matemática o de literatura y eras inteligente. Pero ahora ya la inteligencia no se basa en eso, sino en las aptitudes que uno tiene. Y si un orador lee, y aparte de que lee, comprende lo que está leyendo un libro interesante,
y lo transmite, educa a las masas, educa al pueblo, educa a las personas. Y las personas sienten admiración por la persona que les enseña. Y si es gratuito, mejor todavía. Porque la verdad, cuando es un curso gratuito, van. Ahora, este elemento que se utiliza, digamos, de la oratoria, que puede ser una expresión también de liderazgo, un mecanismo, digamos, para expresar tu liderazgo, tiene mucho de emocional también, ¿no? Debes aprender a transmitir tus emociones. Claro. Para eso debes saber usar tus miedos. Ah. Uno está nervioso y debe saber drenar esa adrenalina para algo positivo. De todo lo malo hay que sacar algo positivo. A veces uno siente miedo, mejor dicho, todos sentimos miedo, nervios. Así Y cuando nos dirigimos al público debemos saber qué hacer. Algunos emplean golpear el piso, otros tener un elemento en la mano, apretar para que drenen la adrenalina. Ajá. Y en ese momento puede convencer a las personas, transmitir sus ideas, que es importantísimo. Uh-huh. Bien, Jonathan, ¿cómo, es decir, cuáles son las señales que tú has visto en todos tus 8 años de ser profesor de oratoria? Es decir, ¿qué potencial, qué has descubierto, especialmente con los niños que trabajas? ¿Sí? Me he dado cuenta que los padres creen que sus niños pueden ser oradores en una semana, en un mes. Uh-huh. Es un error gravísimo. Hay niños que toman un año entero para que sean buenos oradores. Hay otros que toman una semana, sí, porque los niños son diferentes, son un universo sumamente distinto, cada uno de ellos, y que el profesor se enfoque en cada niño, toma tiempo. Uh-huh. Pero yo me he encargado de hacer dinámica de grupo donde se fortalece el liderazgo. Yo formo grupo de 5, de 4, y los veo ir participar. Y veo quién es el alumno que se interesa por el otro, quién es el que ve a su compañero, lo ve sin ganas, sin motivación, no está practicando porque no entendió, o mejor dicho, porque no sabe qué hacer o no se puede aprender un texto en el menor tiempo posible. Y hay un niño que lo ve y le ayuda. Ese liderazgo. Ese es a poder apoyar. Y he notado que eso falta bastante, que los niños tomen ese liderazgo. En estos 8 años he aprendido de que los niños son diferentes. A veces toma mucho tiempo algunos. Claro. Hasta algunos toma 2 años. Ahí vemos ya. Y la paciencia del profesor, la cual yo tengo bastante paciencia y mucho me lo he dicho. Yo no me atrevo a hacer lo que tú haces porque estar 4 horas, 5 horas con los niños, yo no. Entonces yo sí lo hago. Jonathan, casi para ir terminando ya. Ya termino. El que enseña aprende más. ¿Qué has aprendido en estos años? El que enseña aprende más. He aprendido que debo ¿O tener... confirma tus aprendizajes? Confirma su aprendizaje. He aprendido que debo tener mucha empatía con los niños. Uh-huh. Y especialmente mucha comunicación con los padres, ya que algunos colegios carecen de eso. Hay reuniones una vez al mes. Yo generalmente tengo reuniones todas las clases. Uh-huh. Converso con ellos. Y he aprendido que los padres son, digamos, los verdaderos profesores. Porque el alumno está con el profesor, conmigo están 4, 5 horas. Pero con los padres están toda la semana. Y todo lo que aprenden en mi clase, tal vez los pierden o se olvidan con el padre. Porque a veces el padre no aplica lo que le digo. Padre, familia, enseñale a su niño, practique con él. No lo hacen a veces. Claro. Yo siempre le digo, practiquen con su niño 30 minutos, 1 hora, por lo menos. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Los niños imitan mucho a los padres. Ajá. Si un niño ve a su papá que está leyendo un diario que no es informativo, o que su papá está viendo mucha televisión, o que su papá parca el celular, el niño lo imita y lo considera que está bien. Uh-huh. Y he aprendido que primero hay que conversar con los padres, dialogar con ellos. Y hay que los niños hay que entender que todos son diferentes. No hay que ser tan radicales con ellos o tan exhaustivos, porque los niños son diferentes, hay que entenderlos. Hay que dejar que los niños sean niños, que se diviertan. Muy bien, Jonathan. No sé si quieres agregar algunas palabras más, o invitar tal vez. Invitar las cámaras ahí. Invitar especialmente a la Escuela Nacional de Oratoria a todos los niños, jóvenes y adultos. Porque he tenido alumnos que han sustentado su doctorado, su maestría, uh-huh, y lo han hecho a través de la Escuela de Oratoria. Los invito, que es en la avenida Fonsugarte 1012, en Breña, que va a ser un curso sumamente beneficioso para su vida personal, académica, profesional, en todos los ámbitos. Y tenemos una gran plancha de grandes profesores con más de 30 años de experiencia. Entonces, le va a servir demasiado el curso de oratoria. Bien, Jonathan, te agradezco entonces por tu participación el día de hoy y nuestro aliento para que sigas en este proceso de cambiar vidas en realidad, porque una persona que sabe expresarse, de hecho va a tener la capacidad de reclamar, va a tener la capacidad de plantear sus posiciones, de criticar, dar sus opiniones, informar, y por lo tanto eso es lo que estamos en el país, es decir, construcción de ciudadanos con estas características. Hacer semilleros. A mí me cambió la vida oratoria. Si no fuera por oratoria, ¿dónde estaría ahora? Bueno, ya estás acá. Es importante, muchas gracias. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por ello. Un gusto. ¿Sí? Bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Un
gusto haber conversado con Jonathan y haber aprendido también sobre la importancia de la oratoria y de la necesidad de enseñarla, especialmente a los niños y las niñas, para que tengan, de hecho, la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus ideas, porque esa es una manera también de fortalecer su ciudadanía, ¿sí? Entonces, estaremos ya en la próxima edición también con otra persona, otro joven que nos cuente sus experiencias, sus aportes en los cambios del país. Con ustedes nos estamos viendo en la siguiente edición, siempre martes 11 de la mañana. Chaucito, decídanse a ser felices, que les vaya bien. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.